y unificación del Código Civil y Comercial del año 2015 es un contrato de obra. En el antiguo Código Civil, derogado en el 2015, era el llamado contrato de locación de obra. ¿Se acuerdan que en el viejo Código Civil de Vélez Arfiel había tres tipos de locaciones? La locación de cosa, que es el arrendamiento, el alquiler, donde el locador es el propietario, el locatario es el inquilino. Eso sigue estando. Y las otras dos locaciones, que era la locación de obra y la locación de servicio, eh, cambiaron de denominación y cambiaron algunas otras características. Ahora no se llama más locación de obra, locación de servicio, sino que se llama contrato de obra y contrato de servicio. Y las partes son el contratista, en este caso el contador, y el comitente, o sea, el que contrata al contador. La definición es conjunta. El artículo 1251 define en conjunto el contrato de obra y el contrato de servicio y dice que es cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de la otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan, normalmente no es el caso de la auditoría, o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de obra y un contrato de servicios? La diferencia es que en el contrato de obra lo que prima es el know-how del contratista. Cuando el contratista no necesita instrucciones, es un contrato de obra. Y cuando el contratista trabaja bajo las instrucciones del comitente, es un contrato de servicios. Ejemplo, si yo le pido a un pintor que me haga un retrato, no le voy a dar instrucciones de cómo pintar porque se supone que es un oficio que conoce. Entonces, eso es un contrato de obra. Ahora, si yo contrato un pintor para que me pinte la casa, para que me pinte una pared, yo le voy a dar instrucciones, pues yo le voy a decir de qué color quiero que me quede la pared, cuáles son los horarios en que puede trabajar, etcétera, etcétera. Sin llegar al extremo de que se convierta en un contrato de trabajo, ¿verdad? Ahí habría subordinación jurídica, técnica y económica. Ya ahí se transformaría en un contrato de trabajo. Sí. Yo voy a un peluquero y le digo, mira, cortame de acuerdo a tu leal saber y entender cómo crees que a mí me quedará mejor. Eso es un contrato de obra. Ahora, si le digo cortame de esta manera, está trabajando bajo mis instrucciones, es un contrato de servicios. Y a nivel profesional, la auditoría es un contrato de obra porque el contador, el auditor, no recibe instrucciones del comité. Ahora, hay otros servicios dentro del RT37 que sí son contratos de servicio, otros encargos, vamos a llamarlo para ser más genérico, que sí son contratos de servicio. ¿A alguno se le ocurre a cuál me estoy refiriendo? Dentro del capítulo 7 del RT37, o a nivel internacional, en las normas internacionales de auditoría, tenemos la norma internacional de servicios relacionados 4400 que se refiere a el encargo para eh, aplicar procedimientos acordados. Cuando aplicamos procedimientos acordados, aplicamos procedimientos que le interesan al comitente que sean aplicados. No seleccionamos independientemente nuestros procedimientos y no los aplicamos de acuerdo con nuestro criterio, sino con un criterio acordado con el comitente, de manera tal de que ahí estaríamos ante un contrato de servicios. La función de la responsabilidad civil, o sea, ¿cuál es el objetivo de la existencia de una responsabilidad civil? Bueno, históricamente fue una función resarcitoria
consagrada en el artículo 1716 del Código Civil y Comercial. Eh, y la función resarcitoria se desata cuando uno causa un daño a otro por el incumplimiento de una obligación. Esto es aplicable específicamente a la auditoría. Si yo celebro un contrato de auditoría, sea por escrito o sea en forma tácita, y no cumplo con entregar el informe a tiempo, es probable que el comitente no pueda preparar sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y en consecuencia sufra multas o alguna otra consecuencia adversa, con lo cual yo debería resarcir al comitente por mi incumplimiento. Bueno, esto se aplica perfectamente al contrato de auditoría. Este, Me olvidé, entre otro ejemplo clásico, vuelvo una diapositiva para atrás, aunque no cambie de diapositiva. Otro contrato de obra es cuando uno va al médico, ¿verdad? A nadie se le ocurriría darle instrucciones al médico de cómo tiene que actuar. Bueno, entonces es un típico caso de contrato de obra. Y el más típico contrato de obra cuando uno construye una casa. Yo digo, bueno, tengo un terrenito, voy a construir una casa, contrato una empresa constructora. Es claramente, yo por lo menos yo que no sé nada de construcción, contrato para que la hagan de acuerdo a lo que ellos conocen. Bueno, y hay una función más moderna que aparece en el Código Civil y Comercial con la última reforma, digamos, en el 2015, eh, que tiene una función preventiva, que es evitar un daño injustificado. ¿Qué dispone acá? ¿Qué dispone el Código Civil y Comercial? Que el contratista debe adoptar las medidas razonables para evitar que se produzca un daño. Por ejemplo, si uno es auditor de una empresa cotizada y hiciera las auditorías sin el debido cuidado, podríamos poner, para no buscar un ejemplo local, que tampoco lo tendría ni lo pondría, ¿verdad? Pero vamos a tomar el caso de principio de siglo. El auditor de WorkCom era Arthur Andersen. El auditor de Enron era Arthur Andersen también. Entonces uno dice, bueno, evidentemente esta firma profesional no trabajaba con el debido cuidado y lo que generó no solo es el daño a los que tenían acciones de WorldCom y Enron, sino un daño generalizado en la cotización de todo el panel. O sea, es como que eso se viralizó para todas las empresas cotizadas, ¿eh? Un daño generalizado. Ahí entonces podemos encontrar un ejemplo de cómo el auditor, por no trabajar, yo no me animo a decir si fue por culpa o por dolo, pero por trabajar por lo menos negligentemente puede causar un daño generalizado o en este caso no adoptó las conductas adecuadas para evitar un daño generalizado. Bueno, ¿cuáles son los presupuestos de responsabilidad civil? O sea, ¿qué hechos se tienen que dar para que exista una conducta que genere responsabilidad civil? Primero tiene que haber un hecho o acto antijurídico, por ejemplo, incumplir con la obligación de hacer, la obligación de ejecutar el contrato. Eh, y acá es donde, en el segundo punto, es donde más se puede generar discusión, el factor de atribución de la responsabilidad. Hay un factor objetivo y un factor subjetivo. El factor objetivo, por ejemplo, el incumplimiento del contrato, no hace falta probar si hubo culpa, o sea, culpa sería por negligencia, por falta de experiencia, por falta de conocimiento, etcétera, o si hubo dolo, que sería la intención de dañar. El solo hecho del incumplimiento del contrato desata la responsabilidad civil, porque ese factor, incumplir un contrato, es objetivo, no hay forma de discutirlo. No entregamos el informe en tiempo y forma, bueno, hay un incumplimiento. Y hay un factor subjetivo, por ejemplo, la existencia de imprudencia, negligencia o impericia. Se requiere que se pruebe la culpa o el dolo, alguno de los dos, ¿verdad?
También ahora se habla de dolo eventual, pero bueno, pero en cualquier caso hay que probarlo. Acá es donde se discute si eh, en la auditoría, el incumplimiento de una auditoría es una responsabilidad objetiva o una responsabilidad subjetiva. Yo he leído bastantes autores sobre el tema, hay opiniones para los dos lados de la biblioteca. La conclusión que saco es que la discusión se genera porque se discuten distintas cosas. Eh, vamos a ponerlo en un plano así. Vamos a suponer que uno va al médico, tiene una enfermedad y podría pretender que el médico nos asegure que nos va a curar esa enfermedad. O solamente podemos pretender que actúe de la mejor forma posible para que logre ese objetivo, pero sin asegurar que vaya a ser así. Bueno, claramente es lo segundo, ¿verdad? No hay ningún médico que diga, bueno, yo le aseguro que usted se va a curar de esto. Este, entonces, si en ese caso la responsabilidad es subjetiva, porque probar que uno no se curó tendríamos que, para probar que uno no se curó, tendríamos que, por culpa del médico, tendríamos que probar su imprudencia, su negligencia o impericia, ¿sí? Este, en cambio, cuando uno hace un contrato en donde se asegura que el objetivo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, si yo contrato la construcción de una casa llave en mano, bueno, acá o la casa se terminó o la casa no se terminó, o sea, el objetivo estaba asegurado, a mí me tenían que terminar la casa. Ahí la responsabilidad es objetiva, digamos, si el contratista no termina la casa, objetivamente hay un incumplimiento. Entonces, ahí es donde se discute. Y el contador, el auditor, tiene responsabilidad objetiva o responsabilidad subjetiva. Y como he leído ambas campanas, yo la conclusión que llego es que ante el incumplimiento del contrato, digamos, si uno dice, en el contrato dice que la auditoría debe ser finalizada el día 20 de abril, el día 20 de abril tiene que estar firmado el informe de auditoría, bueno, y entregado el informe para que lo pueda publicar el comitente junto con sus estados contables. Bueno, ahí si lo circunscribimos a eso, la responsabilidad es objetiva. Ahora, si lo llevamos al contenido del informe, si nosotros tenemos que evaluar si el contenido, o sea, si la opinión es la correcta, si la opinión es la que se debió dar, las normas de auditoría son claras. El auditor trabaja sobre una base de riesgos con una seguridad alta, pero que no es una seguridad absoluta. En toda auditoría hay un margen de error. Entonces, si el contenido del informe de auditoría es el que debió emitirse, si la opinión es la que debió emitirse, ahí la responsabilidad es subjetiva, porque el auditor no puede de ninguna manera asegurar la fiabilidad 100% del resultado de su auditoría. Y esto tiene importancia porque después vamos a ver quién debe probar el hecho o acto antijurídico en el caso de que la responsabilidad sea objetiva o subjetiva. Bueno, nos detuvimos un cachito ahí, pero vale la pena por lo que decía recién. Eh, Después debe haber un nexo seguimos enumerando cuáles son los presupuestos para que exista una responsabilidad civil. Debe haber un nexo de causalidad entre el acto antijurídico y el daño causado. Si yo cometo un acto antijurídico, pero ese acto antijurídico no causa ningún daño, eh, no, nadie podría demandarme. Y obviamente la existencia de un daño. El artículo 774, siempre hablando del Código Civil y Comercial de la Nación, habla de tres tipos de prestaciones del servicio que podrían consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito.
Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios o aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. O sea, el médico dice, yo voy a hacer lo mejor que pueda durante la operación, pero no puedo asegurar que la operación sea exitosa. B. En procurar al acreedor. El acreedor, acá no necesariamente el acreedor siempre es acreedor en moneda, ¿verdad? Cuando hay una obligación de hacer, el acreedor es el que el que recibe los beneficios de ese contrato. O sea, en este caso el acreedor sería el comitente, que tiene por cobrar, entre comillas, el servicio de auditoría. O me refería a auditoría, pero es válido para cualquier tipo de contrato. Entonces, en procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia, acá podría estar la auditoría. Yo entrego el informe, pero no puedo asegurar que el informe tenga la opinión que corresponda. Es decir, hay un alto grado de probabilidad, por eso la seguridad es alta, pero la seguridad no es absoluta. Y por último, en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. Las cláusulas llave en mano o producto en mano están comprendidas en este inciso. La última es la única obligación de resultado, ¿verdad? Es el ejemplo que yo dije, te voy a construir la casa y bueno, el contrato para que esté ejecutado eficazmente tiene que estar construida la casa. En cambio, los dos primeros, el ejemplo del médico, el ejemplo del contador, son obligaciones de medios. Y acá está la consecuencia, que es lo que le decía yo. ¿Por qué es importante? Porque en la obligación de medios dijimos que el factor de la atribución de la responsabilidad subjetiva. Acá, perdón, acá les hago un paréntesis. En la diapositiva que yo les mandé, acá está invertido subjetiva con objetiva. Lo tienen que corregir, ¿eh? Tomen nota de esto porque si no les va a quedar mal el material. Eh, ayer o anteayer, cuando estaba repasando las diapositivas, percibí bueno, que las que mandé las había preparado mal, así que por favor tomen nota. Entonces, en la obligación de medios, el factor de atribución de la responsabilidad es subjetiva y la carga de la prueba es del comitente. Entonces, si yo emití un dictamen favorable y correspondía un dictamen con salvedades, el comitente, o sea, quien me contrata, debería demostrar que yo cometí errores durante mi auditoría y llegué a una conclusión equivocada. En cambio, cuando la obligación es de resultados, la responsabilidad es objetiva. Me obligo a obtener un resultado, construir una casa. La atribución de responsabilidad es objetiva. La casa está terminada o no está terminada. Y la carga de la prueba es del profesional. Ahí el profesional podría argumentar, el profesional, si es contador o en general el contratista, para hablarlo en los términos del código, el contratista podría argumentar si hubo algún hecho imprevisible que demoró la obra. Por ejemplo, bueno, no pude terminar en el tiempo comprometido porque hubo mal tiempo o no pude terminar en el tiempo comprometido porque la otra parte se había comprometido a comprar los materiales y no me los entregó en tiempo, pero ahí es el profesional que tiene que presentar los argumentos como para demostrar su inocencia. Además, la responsabilidad puede extenderse al contratante, perdón, al comitente, es decir, quien contrata la obra, en este caso la auditoría, a seguir con el ejemplo de una auditoría, o podría ser extracontractual, o sea, la responsabilidad extenderse a terceros. En la responsabilidad contractual, la responsabilidad nosotros vamos a responder frente al cliente o el comitente y es por incumplimiento del contrato. En cambio, en la responsabilidad extracontractual, nuestro compromiso va a ser ante terceros y esos terceros van a tener que demostrar el dolo o culpa del auditor. Ejemplo, si yo entrego un dictamen favorable al cliente y el cliente va al banco y pide un préstamo
y luego ese préstamo no lo puede devolver, el banco empieza a investigar cómo, si me presentó un juego de estados contables maravilloso, con un dictamen favorable, ¿cómo es que ahora no puede devolver el préstamo? Y sigue investigando y resulta que ese juego de estados contables maravilloso no era tan maravilloso, estaba mal preparado y el auditor había dado un dictamen favorable sobre esos estados contables. Entonces el banco podría decir, yo me perjudiqué no solo por culpa del deudor, en este caso del préstamo, sino también por culpa del contador que dio un dictamen favorable sobre un juego de estados contables que contenía incorrecciones. Entonces, el auditor debe indemnizar por las consecuencias inmediatas previsibles. ¿Por qué está destacado en negrita inmediatas? Bueno, porque si bien ahora el Código Civil y Comercial unificó el tratamiento de la responsabilidad, antiguamente el Código Civil y Comercial decía que ante el cliente debía indemnizar las consecuencias inmediatas, pero ante terceros solamente las consecuencias inmediatas. O sea, las consecuencias directas que se siguen indubitablemente entre el hecho y sus primeras consecuencias. ¿Dónde está el límite entre las consecuencias inmediatas? Bueno, eso queda a criterio de los jueces, ¿verdad? De todos modos, no nos preocupamos tanto porque ahora el auditor debería indemnizar por todas las consecuencias inmediatas, tanto al comitente o cliente como a terceros. Y esto prescribe a los 3 años. Antes la prescripción era diferente. Antes ante el cliente la prescripción operaba a los 10 años y ante terceros a los 2 años, pero bueno, no importa, ahora se unificó todo, no hace falta hablar de lo que pasó hace 10 años. Por ejemplo, el banco nos podría decir, siguiendo con el mismo ejemplo, la consecuencia inmediata es que yo le di un préstamo al cliente y el préstamo no pudo ser devuelto. O sea que la consecuencia inmediata es la incobrabilidad del préstamo. El monto, el importe de la incobrabilidad del crédito. Ahora, el banco también podría decir, pero como no pude recuperar ese crédito, a mí los índices que tenemos que presentar en nuestros estados contables ante el Banco Central me empezaron a dar mal y como consecuencia el Banco Central me puso una multa y eso generó alguna desconfianza entre los inversores, entonces perdimos parte de la cartera de operaciones pasivas, en plazo fijo, etcétera. Y entonces pide la indemnización por esas consecuencias que no son inmediatas, esas consecuencias son mediatas. Bueno, ahora con el nuevo Código Civil y Comercial, el banco, o sea, tercero, podría reclamar tanto las consecuencias inmediatas como las mediatas. Bueno, y el tercer tipo de responsabilidad, recuerden que dentro de la responsabilidad legal tenemos la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, y después tenemos un tercer tipo de responsabilidad que es la responsabilidad profesional, que es ante incumplimientos del código de ética. Eh, Las sanciones que prevé la ley 2488 para esto son, yo los tres primeros me los acuerdo fácil porque van en orden alfabético. La advertencia y la amonestación privada, que son sanciones privadas, o sea, no deben trascender a terceros. Después viene, digo en orden alfabético, porque las tres empiezan con A, pero la segunda letra marca el orden alfabético. Y después vienen las sanciones públicas, el apercibimiento público, o sea, uno puede seguir ejerciendo la profesión, pero hay algún tipo de descrédito, porque todos pueden enterarse, o por lo menos quienes lean los boletines, pueden enterarse de que nos han sacado la tarjeta amarilla. La suspensión en el ejercicio de la profesión hasta 1 año y la cancelación de la matrícula de por vida. La ley 6576 de Salta prevé las mismas sanciones con algunas diferencias menores.
Advertencia, amonestación privada, censura pública en cambio de apercibimiento público, suspensión hasta 5 años, la ley 2488 hablaba de 1 año, y cancelación de la matrícula. La cancelación de la matrícula podrá aplicarse en el caso de dos o más suspensiones, cuando haya condena penal, cuando las circunstancias del caso afecten al decoro y la ética profesional, y por pérdida de la nacionalidad o la ciudadanía, cuando la causa que la determine importe indignidad. Las suspensiones y cancelaciones podrán alcanzar a todas las matrículas en que el sancionado estuviere inscripto. Bueno, acá terminamos con responsabilidad. Nos faltaría la responsabilidad ante la prevención del lavado de activos, pero antes que esto vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a ir a los casos prácticos. Algunos vamos a hacer, otros veremos si quedan para la evaluación o para que ustedes practiquen para el examen. Vamos a empezar con el 7, que son eh, siete preguntas multiple choice. Vamos a trabajar 10 minutos y después las corregimos en conjunto, como venimos haciendo desde ayer.
Bueno, ¿cómo están? ¿Terminaron o necesitan algún minuto más? Unos minutos más, por Unos favor. minutos más, por favor. Bueno, de acuerdo. En el 5, claro, 100%. El auditor podría ser incriminado con actor o cómplice primario o como actor. Bueno, vamos con la solución. ¿El uno es verdadero o falso? Falso. Bien, ¿todos de acuerdo? Sí, Sí, ¿El 2 A, B, C o D?
C, C de casa, muy bien. El 3, verdadero o falso. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. El 4 hay que ordenar. Sí. El A va con el uno, 2, 3 o 4. 4, Con el Cuatro. 4. El B, el 3, Tres. bien. El C, 1, No. ok. Y el D 2, Dos. con el 2. El 5, aves, A, B o C. ¿Ah? A, Ah, perfecto. Bien. El 6, verdadero o falso. 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 Es Falso. falso, ¿verdad? La violación de la ley puede acarrear condenas y generalmente ocurre tanto civiles como penales y profesionales. Este, puede generar problemas de los tres tipos. El 7, ¿Ve? Mm. Ah, el 7A dice, el ajá. Ah, incumplimiento de los términos del contrato de auditoría genera la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados al cliente, ¿verdad? Violar el contrato afecta solamente al cliente o comitente. Perdón, leí ocho, sí. Y y el el 8 8, B. el B. 8 sí El ve. ocho es el B, Perfecto, sí. perfecto. Bueno, después tenemos el caso 8. El caso 8 y el caso 9 son dos casos reales. Pero vamos a perder mucho tiempo porque hay que buscarlo en la web, analizarlo, leerlo. Yo eso los dejaría, si es Profe, posible, tendría disculpe, que... ¿Sí? intenté acceder a ese link y me sale que la noticia no está disponible. Ah, sí, no me diga, mira, vamos a probar por las dudas. A ver qué pasa. Yo estoy accediendo sin problema. yo sí pude entrar también. Sí, sí. Ok, me fijo. A mí me sale también no disponible. No sé por qué. Eh, No encontrada, página no encontrada, la de Masis, por lo menos. la de Macy's, a ver, Sí. yo ahí entré a el de seguridad y custodia, sin problema. Y el de Macy's, también estoy entrando sin problema. Qué raro, ¿no? A lo mejor es según el navegador que estén usando. Puede ser, Este, profesor. ¿Cómo? Vamos a Sí, hacer puede una... ser del navegador. Sí, pero vamos a hacer una cosa, porque a lo mejor ustedes recibieron un PDF, ¿verdad? Si me tienen 3 minutos de paciencia, o ahora mientras ustedes leen un caso práctico, yo los voy a copiar en el chat. Y fíjense a lo mejor ejecutándolos desde el chat si funciona o no, porque puede ser a lo mejor por la conversión que hace del Word a PDF. Vamos a hacer esa prueba. Yo pude entrar a los dos sin problema. Este, pero eso podría quedar, yo voy a hablar con la directora, podrían quedar, la directora de la carrera, digo, con Carmen Verón, podrían quedar como para hacer un trabajo práctico con evaluación o si no está permitida esa modalidad, lo dejamos como para que ustedes se autoevalúen y después eventualmente me consulten por mail. Este, el caso de Macy's, los que han viajado a Estados Unidos saben que Macy's es la tienda, debe ser la tienda más famosa minorista, y está en varias ciudades. Y es un caso en donde hay una defraudación contra la empresa
la gente que estaba involucrada con las ventas con entrega a domicilio, eh, defraudaron durante 3 o 4 años entre 150 y 180 millones de dólares. Bueno, vamos a evaluar cuál es la responsabilidad que le cabe al auditor en esos casos. Pero vamos a dejar estos dos casos de lado y vamos al 10. El 10 sí, entonces está planteado, no hay que ejecutar ningún vínculo. Está planteado por escrito, digo, no hay que ejecutar ningún vínculo. Mientras ustedes lo leen, yo voy a pegar los vínculos en el chat y ustedes me van a decir si lo pueden ejecutar desde el chat o no. Bueno, ahí puse los dos links en el chat. Cuando puedan me dicen si lo pudieron ejecutar desde ahí. Sí, profe, los dos. ¿Lo pudieron ejecutar los Sí, dos? sí, yo sí, gracias. Claro. ¿Y vos eras la que tenías problema, Laura, Sí, sí, antes? sí. Bueno, bárbaro. ¿Y había alguien más que tenía problema? Ahora me fijo, profe. A ver, ahora me fijo. Bueno, Paula, cualquier cosa me decís. Te lo mando por mail o de alguna otra forma. Ahora sí, profe, muchísimas gracias. No, al contrario.
Profe, disculpe, ¿tiene muteado está en silencio su micrófono? Bueno, muchas Sí. gracias Laura por avisarme. Sí, hace un ratito que estoy hablando solo. Bueno, no, les decía que acabo de poner también en el chat un link en donde pueden ver un fraude famoso que hubo con Supermercados Norte y Carrefour. Este caso prácticamente se inspira en aquel otro. Este caso de Supermercados Norte, eh, no sé si existía Supermercados Norte en la ciudad de Salta hace unos 25 años atrás, hasta principios de siglo. Después fue vendido a Carrefour. Supermercado Norte era una cadena de supermercados muy grande, tipo Coto, por ejemplo, que estaba en las ciudades más importantes, por lo menos del litoral argentino, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, que durante la década del 90 fue comprado por un grupo inversor que se llamaba Grupo Excel. Este grupo Excel se caracterizaba por comprar empresas de consumo masivo. Compró, por ejemplo, durante la década del 90 Habana, los alfajores, la heladería Fredo y algunos otros, Musimundo, una serie de empresas de consumo de ese target, digamos, de empresas que vendían al público. Algunos años después, año 2001, 2002, se lo venden a Carrefour en dos etapas. Primero, Carrefour compra el 50% y el grupo Excel conserva la administración. Y Carrefour tenía una opción de compra para comprar el otro 50% con un precio ya determinado, que era sobre la base del EBITDA del siguiente balance. Eh, Hay algo muy común en el supermercadismo, si alguno es proveedor o tiene clientes proveedores de supermercados, si tiene como cliente supermercados, los supermercados grandes tienen la particularidad de que cuando uno le vende 100 y sabe que no va a cobrar 100, va a cobrar siempre algo menos. ¿Por qué? Porque el supermercado le hace nota de débito al proveedor, porque el producto tuvo que pagar repositores, porque estuvo promocionado en punta de góndola, porque tuvo que pagar promotores, porque había tanta mercadería que se vencieron. Por cualquier excusa, siempre los supermercados grandes le hacen alguna quita a los proveedores. O por lo menos a los proveedores con los cuales existe cierta flexibilidad. Posiblemente si son proveedores de primera línea eso no sea posible, pero en general es así. Entonces, sabiendo que esto es bastante común en el supermercadismo, ¿qué hizo Supermercado Norte? En el balance que se iba a tener en cuenta para la venta, hizo esas notas de débito habituales, más algunas otras que no eran habituales, o sea, infló esas notas de débito de manera tal de bajar el costo, ¿sí? Al bajar el costo aumenta el EBITDA. Eh, y vendió a Carrefour por un importe que, si no me acuerdo mal, eran unos 280 millones de dólares de aquella época, que eran dólares un poco más fuertes que ahora. Cuestión de que cuando Carrefour se hace cargo de la administración y empieza a revisar los números, se dan cuenta que hay un faltante de aproximadamente 120 millones de dólares, que, bueno, digamos, que el EBITDA estaba inflado de 120 millones de dólares. Bueno, y de ahí en más este, siguen los juicios por importes millonarios y el auditor era una de las Big Four, o sea que le puede pasar a cualquiera. Así que bueno, este caso es prácticamente sin dar nombres, pero es un caso así. No sé si ya lo leyeron y si ya tienen alguna conclusión, vamos charlándolo entre todos o no terminaron de leerlo, no sé cómo estamos. Podemos ir leyéndolo, profe. Vamos el resto. ¿Cómo, perdón? Ya está leído. Sí, Bueno, a sí. ver, vamos guiando la charla. A ver, vamos a empezar por este orden. Responsabilidad penal primero, responsabilidad civil después y por último responsabilidad profesional. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, recuerdan que ayer
estudiamos el delito de balance falso, el delito de defraudación, que podía ser al mismo cliente o a terceros, y el delito de difusión de información privilegiada. Este no parece el caso, casi que está descartado ese último. Y en cada uno de los delitos, el contador, vamos a analizarlo como auditor y como síndico, porque cumplía ambas funciones. Puede ser agente directo del delito, puede ser cómplice primario o puede ser cómplice secundario. Eh, vamos a empezar con ese orden. El primero que dijimos es el delito de balance falso. Como auditor, ¿podría ser agente directo del delito de balance falso? No, No, Como no, auditor no, No. pero como síndico no, sí. sí, Como auditor claro. no, pero como síndico sí. Bien. Y como auditor, entonces ya dijimos, como síndico, agente directo de balance falso. Y como auditor, ¿podría ser partícipe, podría ser cómplice primario, cómplice secundario? Cómplice primario Cómplice. porque dictaminó favorablemente. Bien, si se juzgara que el dictamen es un elemento necesario para que se cometiera el delito, sería cómplice primario. De lo contrario, cómplice secundario, pero es muy improbable que zafe de la complicidad. Eso no lo podemos determinar a ciencia cierta, porque es materia judiciable, pero algún grado de complicidad primario o secundario con seguridad que tiene. Bueno, eso en cuanto al delito de balance falso. En cuanto al delito de defraudación, recuerdan que podía haber defraudación al cliente o defraudación a terceros. ¿Tenemos acá defraudación al cliente? Sí. Sí. sí, Defraudación al cliente era cuando el contador Ah, simulaba hacer una auditoría para perjudicar al cliente y beneficiarse cobrando honorario por un trabajo que no hizo, ah, ¿verdad? el Yo creo tercero, que en este caso no es el caso porque acá había una especie de connivencia entre el auditor y la empresa. Él conocía del fraude que la empresa pretendía cometer y no es que él defraudó a la empresa, sino que contribuyó con que la empresa defraudara a terceros. De la defraudación a terceros, el agente directo es la empresa, ¿verdad? La empresa defrauda a terceros mediante estados contables fraudulentos. El contador, tanto como auditor como síndico, podría tener acá algún grado de complicidad. O sea, no es él el que defrauda porque él no se beneficia. Recuerdan que en la defraudación tenía que haber determinados elementos que era un perjuicio en la persona engañada, un beneficio que en quien comete la defraudación, un grado de ardid o engaño y aprovecharse de conocimiento o posición privilegiada, de alguna posición de privilegio por el cual el agente directo puede cometer el delito, digamos. Entonces, quien comete el delito sin ninguna duda es la empresa, o la empresa o sus accionistas fueron los que se beneficiaron. El auditor, al no beneficiarse, no es parte, no es agente directo del delito, pero puede ser cómplice de ese delito. Y Se puede ser podría ver. cómplice. sí, Sí, sí. sí. Sí, sí, perfecto, es cómplice del delito. Bueno, de los cuatro delitos penales que estudiamos, ya habíamos dicho que el de difusión de información privilegiada acá no tiene nada que ver, o sea que vemos que está en dos de esos delitos, el balance falso y la defraudación a terceros. Vamos a responsabilidad civil. ¿Podría ser demandado civilmente el contador ante estos hechos? Lo primero que tenemos que analizar es si hay un hecho delictivo, o sea, un hecho antijurídico, un hecho contrario a la ley. Eso
Está claro, ¿verdad? Balance Ujú. falso es contrario a la ley. Eh, Ante ese hecho, el contador tiene la obligación de resarcir las consecuencias. Vimos que tanto las inmediatas como las mediatas, eh, al comitente y a terceros. El comitente no es el perjudicado, o sea que lo circunscribimos a terceros. El tema de discusión era, recuerdan ustedes, quién tenía que probar que el balance es falso. El balance puede ser falso porque el contador trabajó con negligencia o puede ser falso porque trabajó con dolo. En cualquiera de los dos casos, la conducta es antijurídica, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la carga de la prueba? El contador tiene que probar que su dictamen es correcto, digamos que él emitió un dictamen favorable ante un juego de estados contables que no merecía su opinión, merecía una opinión modificada, él tiene que probar que actuó bien o los terceros perjudicados tienen que probar que el contador actuó mal. Para mí los terceros. Bien, los terceros tienen que probar que el auditor actuó con negligencia o con dolo. ¿Por qué? Porque acá hay responsabilidad subjetiva, ¿sí? Si fuera responsabilidad objetiva, por ejemplo, el auditor no hubiera entregado el dictamen, este, tendría que probar el auditor por qué no entregó el dictamen. ¿Sí? Puede haber causas justificadas, demora porque no le dieron la documentación, etcétera. Pero acá hay, no es el caso. No es el caso que no haya entregado el dictamen. El caso es que el dictamen entregado, contenía un dictamen inapropiado. Con lo cual, como bien dijo Laura, los que tienen que probar eso son los terceros, afectados. Y además probar cuáles son las consecuencias mediatas e inmediatas, sufridas como perjuicio. Y por último, la responsabilidad profesional. Bueno, eso es más difícil determinar y cada tribunal de ética puede tener distintos criterios para determinar si al contador se le hace una advertencia, una amonestación, un apercibimiento, una suspensión o una cancelación de la matrícula. Eso tiene su grado de subjetividad y seguramente varía en cada una de las 24 jurisdicciones. Lo que está claro es que algún tipo de sanción debe recibir porque su conducta fue inapropiada, sobre todo porque fue a sabiendas de que la empresa estaba buscando un provecho propio con un balance falso y su nombre estaba asociado a eso. Bueno, no sé si hay preguntas y si no hay preguntas pasamos al caso 11. Bueno, pasamos al caso 11 si no hay preguntas.
Bueno, acá el caso solamente pregunta por responsabilidad civil. En el objetivo plantea comprender la responsabilidad civil a la que eventualmente podría estar sometido, etcétera, etcétera. Es un caso en donde la administración o gerencia está separada de la dirección, como empresa más grande, normalmente está gerenciada no por sus propietarios, sino por algún tercero profesional en la materia. O sea que ahí la gerencia, la administración, el nivel gerencial defraudó a la empresa, cubriendo faltantes de esta manera, moviendo los inventarios de un local a otro. Y las consecuencias afectaron tanto a los propietarios de la empresa, porque eso se hacía para cubrir faltantes, ¿verdad? Entonces, afectaron tanto a propietarios de la empresa como a terceros. Primera pregunta, ahí en algún momento del planteo dice que el auditor le solicitó al gerente una suerte de carta de representación, carta de gerencia, carta de dirección, como le quieran llamar, de que manifestando que no había otra forma de realizar este procedimiento que no sea en varios días, o sea, no hacerlo simultáneamente. ¿Es suficiente esa carta firmada por el gerente para cubrir la responsabilidad del auditor? No, De ninguna manera, ¿verdad? no, La libera carta, de la obligación de hacer la auditoría. correcto, las cartas de representación o cartas de gerencia, cartas de dirección, no cubren los procedimientos que debe aplicar el auditor, sino que son solamente para cubrir la responsabilidad y para obtener evidencia sobre sobre aquellas afirmaciones en donde no hay posibilidad de aplicar procedimientos de auditoría. Ejemplo, si a mí me dicen, si yo digo como auditor voy a circularizar a los bancos con que trabaja la empresa, me tienen que dar por escrito cuáles son los bancos con los que trabaja la empresa. No puedo circularizar a todos los bancos de Salta, ¿verdad? Entonces, ahí sí sirve la carta de gerencia. Ahora, si me dicen, en vez de hacer el inventario en forma simultánea, lo vamos a hacer en distintas fechas, eso no cubre porque un principio básico es que se debe practicar el inventario en forma simultánea. Y por lo menos en los lugares donde hay inventarios significativos, el contador debe presenciar esa toma. Eh, A veces me consultan por ahí algunos contadores si también puede aceptar una carta en donde la empresa diga este año no vamos a tomar el inventario. Muchas veces me dicen, y yo ya sé que el inventario no es lo que dice el balance, entonces si lo tomo voy a tener que dar un dictamen adverso. Bueno, esa carta no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? No puede suplir un procedimiento por una afirmación de la empresa. Bien, entonces acá la pregunta sería, ¿hay responsabilidad contractual, hay responsabilidad extracontractual o ambas? Digamos, responsabilidad contractual sería con el directorio de la empresa, responsabilidad extracontractual con el banco que dio el préstamo o ambas, obviamente, si simultáneamente el auditor debiera afrontar el juicio y estuviera fundado el juicio del directorio y del banco. ¿Qué les parece? Ambas. Ambas. Ambas, sí, yo Ah, también. Ambas, sí. ambas responsabilidades, perfecto. Agravado porque el contador conocía que había una prenda flotante sobre el inventario que garantizaba el préstamo del banco, o sea que el banco acá podría agarrarse de eso como para decir que diluyeron la garantía de la empresa mediante una actuación negligente de parte del contador.
Eh, Cuando el contador actúa de forma negligente, o sea, sin aplicar correctamente su arte u oficio, la pena no es tan agravada como cuando actúa dolosamente, ¿verdad? O sea, cuando hay una intención deliberada de dañar. En este caso, la actuación del contador, ¿ustedes entienden que fue negligente o dolosa? Negligente. Fue Negligente, ¿verdad? negligente. Porque acá él no lo hizo, no actuó sabiendas de que se estaba cometiendo un hecho antijurídico, sino que desconocía el hecho y simplemente por impericia, por falta de experiencia, por negligencia, por lo que fuera, no hizo la auditoría en forma correcta. Bueno, después tenemos un caso real del Tribunal de Ética del Consejo de Ciencias Económicas. Yo voy a hacer lo mismo, ese link lo voy a copiar en el chat, pero no lo vamos a hacer en este momento. Bueno, fíjense, ahí lo acabo de copiar en el chat. En definitiva, puse cuatro links. Los dos primeros son sobre los dos casos reales. Después tenemos el tercero que comentamos de Carrefour y Supermercados Norte. Y ahora acabo de copiar uno del Consejo de Ciencias Económicas de Cava. Fíjense si le funciona el link. Sí, profe. Ya lo guardamos o por lo menos lo guardé como PDF también. Perfecto. Gracias. Sí, profe. 10 puntos. Vamos a seguir entonces con un tema que está dentro del marco de la responsabilidad, pero que ahora está muy en boga, casi en forma revolucionaria para los contadores, porque desde el 2024, desde los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2024 y que cerraron el 31 de diciembre de ese año, eh, hubo cambios importantes en las normas de prevención del lavado de dinero y en la responsabilidad que le cabe al contador por la prevención justamente de ese delito. Vamos a charlar un poco de eso. Las responsabilidades que nos atribuyeron a partir del año pasado son mucho más gravosas que las que existían hasta el momento. Vamos a tratar de charlar y concientizar acerca de esto. En algunos casos las responsabilidades no solo son más agravadas, las tareas son más agravadas, sino que a veces son desproporcionadas en función del beneficio que reportan. Es decir, nos cargan con trabajo exageradamente gravoso en relación a la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que hemos hecho los contadores ante la UIF en estos más de 20 años de existencia de estas obligaciones. Los reportes son una veintena aproximadamente de los contadores, en 20 años da un promedio de uno por año, y las cargas impuestas son una desproporción en relación a los beneficios que recibe la UEF. Pero bueno, lo vamos a encarar desde el punto de vista de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, no nos queda otra otra alternativa, pero sí quería hacer esta introducción para explicar el motivo por el cual existe esta desproporción. El motivo es que todo lo que se hace en forma apurada se hace mal. ¿Y por qué esto se hizo en forma apurada? Porque a principios del año pasado, a principios del 2024, Argentina tuvo una revisión mutua del GAFI y estuvo a punto de que le saquen tarjeta amarilla. Vamos a ver que el GAFI tiene dos tipos de listas, lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. La lista negra, que son los que tienen tarjeta roja, para dar el ejemplo futbolístico, y la lista gris, que son los que tienen tarjeta amarilla. Bueno, Argentina estuvo a centímetros de ser incluida en la lista gris. La lista roja son tres países que desde hace años que están ahí, son Corea del Norte, Irán y Myanmar. Lo que antes o
traducido al español podría ser Birmania. Esos tres países hace años, prácticamente esa lista negra es inamovible, los que ya tienen tarjeta roja. Y la lista gris son una veintena de países a los que afortunadamente nosotros no entramos por milímetros. Este, pero para que no entráramos, hubo una modificación de la ley de urgencia, salió en marzo del año pasado. A los 3 días salió la resolución 42 del 2024, que es la que nos rige, la resolución de la UIF, este, y las resoluciones de los demás sujetos obligados día más, día menos. O sea que claramente todo eso se hizo a las apuradas. Hay compromiso de la UIF de ir revisando todas las resoluciones, seguramente a medida que se vayan revisando se irán corrigiendo. Después yo voy a marcar durante la charla qué desprolijidades hubo, o algunas de las desprolijidades, pero muchas de las desprolijidades tratan de ser salvadas mediante la resolución 635 de la profesión, la resolución de la FAPSE 635 de diciembre del 2024. Alguno me dirá, bueno, pero la resolución de la UIF prima por sobre la norma profesional, hay que cumplirla porque es una norma reglamentaria. Sí, pero la resolución 635 de la FAPSE está consensuada con la UIF, con lo cual, cumpliendo con las disposiciones de la resolución 635, en aquellos casos en que corrige, entre comillas, la resolución de la UIF, el contador puede considerarse que ha cumplido con la norma tanto profesional como con la reglamentaria. Voy a compartir pantalla. Bueno, acá tenemos la pantalla de responsabilidad por la prevención de lavado de activos. Entiendo que la están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Como Sí. decía antes, durante el año 2024 hubo modificaciones normativas importantes. Se modifica la ley 25246, que era del año 2000, mediante la ley 27739. La norma reglamentaria que nos aplica es la resolución 42. Fíjense la fecha, 18 de marzo, cuando la ley se había modificado el 15 de marzo. Y la norma profesional mencionada también anteriormente, la 635. La vigencia de la norma profesional es ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2024, como también dijimos. Vamos a empezar por una síntesis de las consecuencias prácticas de la nueva normativa. A mí me gusta esto para concientizar. Mucho de esto van a ver que está cubierto por guías que hicimos en la FAPSE para cubrir la responsabilidad profesional o para ayudar al profesional a cubrir su responsabilidad y documentarse adecuadamente. Pero las consecuencias son las siguientes. Primero, registrarse ante la UIF durante el mes de inicio de la prestación de servicios. Antes la registración era obligatoria, pero no había un plazo determinado. Ahora sí, iniciamos un servicio que califique para aplicar las normas anti-lavado o normas de prevención de lavado. Durante ese mes en que iniciamos el servicio, tenemos que inscribirnos ante la web. Y acá quisiera hacer un paréntesis, porque en muchas charlas por ahí en algún break, sobre todo cuando son presenciales, o cuando era presenciales, porque esta obligación de registración existe desde hace más de 20 años, alguien se me acercaba y me decía, y yo no quiero estar inscripto porque quedo expuesto, o si no estoy inscripto, perfil bajo, la UIF no me va a encontrar, en cambio si estoy inscripto es como que estoy expuesto. Y la respuesta mía es clarísima. El que tiene obligación de estar inscripto, tiene que estar inscripto porque el incumplimiento de no estar inscripto no tiene defensa alguna. La inscripción se hace vía web, o sea que queda una trazabilidad del día que se hizo la inscripción.
Y si yo no, vamos a suponer que la UIS me inspecciona y me dice, este papel de trabajo, no estamos de acuerdo, falta algún procedimiento, en el manual faltan algunos párrafos, bueno, eso lo podemos discutir, ¿verdad? El procedimiento yo puedo argumentar si está bien, está mal. Puedo hasta corregir los papeles de trabajo. El manual lo mismo, puedo discutirlo con la UIF. Ahora, si a mí me corresponde estar inscripto, que la inscripción se desata por pautas totalmente objetivas, no tengo forma de decir que hay algún argumento para no estar inscripto. Y en una diapositiva posterior, ahora enseguida vamos a ver cuáles son las multas. Y cuando veamos cuáles son las multas, van a ver que se nos disipa toda duda acerca de cumplir o no cumplir con esta obligación. Segundo, implementar un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo con un enfoque basado en riesgos. Acá hay un cambio. El sistema de prevención ya existía desde la primera resolución que nos afectaba ya por año 2005, la resolución 311 profesional, resolución de la FAPSE 311, después vino la 420 y ahora la 635, ¿verdad? Lo que cambia es que el sistema tiene que estar basado en riesgo, o sea, exige una matriz de riesgo, exige un informe técnico de autoevaluación de riesgos y una serie de otras cosas bastante complejas a las que no estábamos acostumbrados. Tercero, justamente, recién acabo de mencionar, el informe técnico de autoevaluación de riesgos. Como el enfoque es basado en riesgos, tenemos que aplicar este informe, tenemos que confeccionar este informe y lo novedoso es que no es que tengo que hacer el informe y dejarlo guardadito en un cajón por si me vienen a inspeccionar, sino que cada 2 años la autoevaluación de riesgos tiene que ser presentada a la UIF. Cuarto, o sea, todos los contadores que somos sujetos obligados tenemos que presentar a la UIF esta evaluación de riesgos. Cuarto, tener un manual de prevención. Este sí, este no se presenta, este tenemos que tenerlo, este, pero este sí lo tenemos que tener guardado en un cajón. Quinto, tomar capacitación anual obligatoria con evaluación. ¿Sí? Hasta ahora la obligación era tomar capacitación. La nueva normativa a partir del año 2024 dice que esa capacitación tiene que ser con evaluación. Por supuesto, la evaluación tiene que estar aprobada. Conservar la documentación por 10 años. Esto ya existía. Lo que es novedoso es que esa documentación tiene que tener copia de respaldo. Como el término no existe, el término va a capear esa información, ahí lo puse en letra itálica, letra cursiva. Bueno, tiene consecuencias prácticas. Cuando uno tiene la documentación en forma digitalizada, que es lo más común, cada vez más en auditoría tenemos planillas Excel y otra documentación escaneada. Bueno, eso es muy fácil, hacer una copia a veces es cuestión de segundos, ¿verdad? Yo puedo tener una nube como Dropbox, iCloud y otras. Puedo tener un disco rígido, un pendrive con suficiente capacidad, lo que fuera, para backupear o copiar esa documentación digital. Pero hay alguna documentación de auditoría, como por ejemplo el contrato, si se firmara por escrito, la carta de representación. Todo eso es en papel. Bueno, voy a tener que hacer copia o escanear toda esa documentación en papel, que es un poco más de trabajo, ¿verdad? Lleva un poco más de tiempo. Otra novedad es que tenemos que llevar un registro de operaciones inusuales. Operaciones inusuales no es lo mismo que operación sospechosa, ¿verdad? La operación sospechosa debe ser reportada. La operación inusual es un estadio previo. Una operación inusual, como su nombre lo indica, sale del usual, pero no es lo mismo la usualidad para cada tipo de cliente que tenemos. Para lo cual primero hay que hacer un perfil transaccional del cliente. ¿Qué es el perfil transaccional? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Yo tengo un cliente que tiene un hotel con 20 habitaciones,
Cada habitación sale $100 eh, por noche, o $200 por noche, así que tenemos una recaudación máxima, suponiendo que tuvieran una ocupación plena, este, tenemos una capacidad de ocupación máxima de 200 por 20, lo cual daría $4.000. Por mes sería 4.000, $120.000. Por año serían $120.000 por 12 meses, 1.444.000 dólares, ¿verdad? De recaudación anual. Si esta empresa presentara sus estados contables con ingresos operativos de $15 millones, eso me debería resultar inusual, ¿verdad? Yo digo, pero ¿cómo? Si el perfil transaccional de esta empresa es de $1,500,000, ¿cómo su balance dice que vendió $15 millones? En esto tenemos que acostumbrarnos los contadores a trazar el perfil transaccional de nuestros clientes. Hay otros tipos de sujetos obligados que el perfil transaccional lo tienen diseñado desde hace muchos años. Por ejemplo, si uno va a un banco y, y abre una cuenta donde le depositan la jubilación, uno jubilado cobra 500.000 pesos por mes, y el banco descubre un día un depósito de 30 millones de pesos. Bueno, lo van a llamar seguramente, en el mejor de los casos, lo van a llamar al jubilado y le van a decir, escúcheme, usted vende un auto, una casa, le hicieron un préstamo o algo así. Sí, no, si contesta que no, seguramente el banco va a hacer un reporte de operación sospechosa. Digo, en el mejor de los casos lo van a llamar y le van a pedir explicaciones. En el peor de los casos, el banco va a decir esto excede el perfil transaccional, así que lo voy a reportar directamente. Bueno, y entonces operaciones inusuales son las que generan que nuestro cliente excede el perfil transaccional. Tengo que llevar un registro de esas operaciones inusuales. Para cada auditoría tengo que abrir, puede ser un Excel, o un Word en forma de tabla, en donde anote ciertos datos para identificar las operaciones inusuales y cómo se han resuelto, digamos. La forma de resolver una operación inusual es que llegamos a la conclusión de que tiene una explicación plausible y si no, de lo contrario, si no la tiene, debe ser, automáticamente se convierte en una operación sospechosa, la cual debe ser reportada. Otro tema novedoso es que hay que hacer reportes sistemáticos, cosa que antes no hacíamos, o sea que tenemos que acostumbrarnos que periódicamente, vamos a ver después con qué periodicidad, vamos a meternos en el sitio web de la UIF y vamos a presentar reportes sistemáticos con determinada información que la UIF nos exige. Por ahora estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Después vamos a ampliar cada uno de estos temas. Y por último, hay que incorporar párrafos específicos en las cartas acuerdos o cartas contratación y en las cartas de dirección. Esto ya existía, simplemente lo ponemos a modo recordatorio, pero ya existía con la normativa anterior también. Las cartas de acuerdo, si trabajamos con normas internacionales, son obligatorias, si trabajamos con normas nacionales, no son obligatorias, pero son convenientes. Y las cartas de dirección son obligatorias en cualquier caso, así que vamos a tener que agregar párrafos específicos para cubrir nuestra responsabilidad en relación a este tema. Vamos a hablar de un tema sobre el cual, para mi gusto, se ha gastado mucha tinta, más de lo que el tema merece. Este, el tema secreto profesional. Acá se arma una discusión porque en la misma ley hay una contradicción clara. El artículo 14 dice que los sujetos obligados, contemplados en el artículo 20, no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. O sea que los bancos no pueden oponer el secreto bancario, el fisco no puede oponer el secreto fiscal, los agentes de bolsa o ALIC no pueden oponer el secreto bursátil,
los contadores, abogados y escribanos, que somos los tres profesionales incluidos, no podemos oponer el acto profesional. Y yo no puedo decir, no, pero hice una carta acuerdo comprometiéndome a la confidencialidad. No, ni siquiera puedo poner los compromisos legales o contractuales. O sea, tengo que, de acuerdo con el artículo 14, reportar siempre. Pero el artículo 20, inciso 17, que como dije antes incluye a las tres categorías de profesionales mencionadas, dice, abogados, escribanos públicos y contadores que actúan como profesionales independientes no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional. Bien, de esto he leído, como dije antes, hay mucho más tinta gastada de lo que para mi juicio merece. De esto he leído casi un centenar de artículos. La biblioteca está dividida. Hay quienes dicen prime el artículo 14. Hay quienes dicen prime el artículo 17 porque es específico. El artículo 14 es genérico, el 17 es específico. Eh, Además, el secreto profesional no solo es una normativa ética, sino también una normativa consagrada en el mismo Código Penal. Digamos, esta es una ley de carácter penal que se anexa a todas las leyes penales, digamos, forman parte del cuerpo del Código Penal y leyes complementarias. Eh, con lo cual queda la confusión de si hay o no hay secreto profesional. Vamos a suponer los abogados, vamos a poner el caso de un abogado. Supongamos que hoy nosotros somos abogados, eh, están sentados en su escritorio, entra la secretaria y dice, acá hay un señor que lo viene a ver, un posible cliente. Bueno, cómo no, lo voy a atender. El cliente nos cuenta que ha hecho operaciones de lavado de dinero y que quiere que lo han acusado y que quieren que lo defendamos. Bueno, nosotros somos abogados, lo escuchamos. Bueno, usted ha cometido tal y cual delito, ha lavado dinero. Muy bien, yo lo voy a defender. Se va el cliente del estudio y yo, abogado, le hago un reporte de operación sospechosa. Le digo a la UIS, mire, acá tienen uno para agarrar este tipo ha lavado dinero. ¿Y por qué? Y porque es cliente mío, viene y acaba de decírmelo. ¿Les parece que sería lógico eso? No, Es verdad que sería un disparate que atentaría contra la garantía constitucional de defensa en juicio, ¿verdad? Entonces, en este caso, creo que es clarísimo que los abogados en este caso están amparados por el secreto profesional. Creo que el caso de los contadores cuando actúan como auditores es diferente, porque los contadores somos contratados por nuestro cliente. Fíjense qué diferencia. En este caso, este lavador, este delincuente, contrató un abogado y el abogado lo va a defender a su cliente, donde se forma una relación bilateral, digamos, abogado y defendido. En cambio, la naturaleza del trabajo de auditoría es diferente. Nosotros tenemos un cliente, un comitente, como vimos antes cuando vimos responsabilidad civil, pero nosotros nos comprometemos a hacer un informe de uso público, un informe que trasciende a terceros. Y nuestros informes son leídos por la FIP, los bancos, los accionistas, etcétera. Con lo cual ya nuestro servicio ya es de carácter público por naturaleza, ¿verdad? Y si hay algo que está haciendo mal nuestro cliente, nosotros no podemos aceptar que el cliente nos diga, no, pero escúchame, ¿cómo va a estar anunciando que yo estoy haciendo algo mal si yo te estoy pagando? Distinto el abogado sí puede aceptar que su cliente esté haciendo algo mal. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, nosotros no podemos aceptar que nos digan, bueno, yo te pago más, pero el dictamen hacémelo favorable, ¿verdad? Porque en realidad nuestros clientes no son los que nos pagan el servicio, sino los que usan los informes de auditoría. Y
Bueno, encontremos argumentos de los dos lados, ¿verdad? ¿A favor del artículo 14 o a favor del artículo 20? La conclusión que saco yo es la siguiente. Vamos a suponer que nosotros nos embanderamos en la conclusión de que defendemos el artículo 20, digamos. Estamos a favor del secreto profesional. Vamos a volver una diapositiva atrás. Tenemos que registrarnos ante la UIF. Tenemos que implementar un sistema de prevención de lavado basado en riesgo. Tenemos que hacer los informes técnicos de autoevaluación de riesgo. Tenemos que tener un manual de prevención. Tenemos que tomar capacitación anual obligatoria y someternos a una evaluación. Tenemos que conservar la documentación por 10 años y hacer una copia. Tenemos que llevar un registro de operaciones inusuales. Tenemos que hacer los reportes sistemáticos y tenemos que hacer las cartas de acuerdo, no obligatoriamente en el caso de RT37, y las cartas de dirección. Lo único que, sí, sostenemos la tesis del artículo 20, lo único que no tenemos que hacer es reportar. Pero todo lo otro lo tenemos que hacer. Con lo cual, la verdad que la discusión para mí pasa a ser mínima. Sobre todo porque, como dije antes, hubo una veintena de reportes en 20 años. Este, entonces, discutir si hay que reportar o no hay que reportar, la verdad que a mí me parece un tema que, que es menor, que es secundario. Respeto cualquier opinión, ¿verdad? Algunos pueden embanderarse en una postura o en otra. Para mí, para mí nos tenemos que concentrar en cuáles son todas nuestras obligaciones, independientemente si vamos a reportar o no. Lo que queda claro, que los que sostienen que no tenemos que reportar, no quiere decir que estamos exentos de hacer todo lo otro, bajo ningún punto de vista. Lo que podemos decir es: hicimos todo esto y no reportamos porque encontramos sustento en no reportar en el artículo 20, pero no quiere decir que no debamos hacer todo lo otro. Bueno, cuando hablamos antes de la obligación de inscribirse y yo les dije, bueno, desde mi punto de vista, sí o sí hay que inscribirse porque después vamos a ver las sanciones que tenemos y no hay forma de encontrar defensa. Si tenía que inscribirme y no me inscribí, no hay forma de defenderme. Las sanciones, bueno, la más liviana sería apercibimiento público la segunda. La tres es multa de 1 a 10 veces el valor total de los bienes por los que se omitió el ROS. Bueno, esto llegó al caso de los que eh, defienden la postura del secreto profesional, no es la postura de la UIF. La UIF entiende que los contadores no están amparados por el secreto profesional y le van a poner una multa. Si el ROS era por 10 millones de dólares, le van a poner una multa de 10 millones de dólares mínimo hasta 100 millones de dólares, porque es el dinero que lavó nuestro cliente eventualmente, ¿verdad? Y nosotros omitimos reportarlo. Este, pero este no es el caso de no inscripción, ¿verdad? Esto es si hubo una operación de lavado que nosotros no reportamos. Pero para las cuestiones que no están vinculadas a ROS, está el punto 4, multa de entre 15 y 2.500 módulos. El módulo es una figura prevista en la ley a partir de la modificación del 2024. Empezó con 40.000 pesos, hoy está en 54.000 pesos en junio del 25. Para el resto de los incumplimientos, quiere decir para los que no se pueda, los que no están vinculados con una operación de lavado. Si nos aplicaran el máximo, 2.500 módulos a 54.000 pesos son 135 millones. Si nos aplicaran el mínimo son 54.000 por 15, más o menos son 750.000, algo más de 750.000 pesos, ¿verdad? Por no estar inscripto. Eh, Inhabilitación de hasta 5 años para ejercer funciones como oficial de cumplimiento. Eso aclaro que los contadores no tenemos oficial de cumplimiento, sino que como el ejercicio es individual, somos nuestros propios oficiales de cumplimiento. Pero si yo, por ejemplo, fuera como contador, además fuera director de un banco, no podría ser oficial de cumplimiento
del banco en donde trabajo. ¿Por qué digo que el ejercicio es individual? Alguno me podrá decir, no, pero yo tengo un estudio, somos tres socios. Bueno, pero para la ley de ejercicio profesional, uno puede asociarse, pero cuando hablamos de auditoría, el contador que emite el dictamen está responsabilizándose por el ejercicio de esa auditoría. Vale decir que para la UIF puede haber un estudio de los más grandes con 80, 100 socios, como puede ser una Big Four, pero habrá contadores que se tienen que inscribir porque son sujetos obligados y hasta puede haber contadores que no se tienen que inscribir si se dan las circunstancias que vamos a ver enseguida. No todos los contadores son sujetos obligados, sino los que tienen clientes que lo hacen cumplir con determinadas condiciones. El proyecto, nosotros en Sensia tuvimos oportunidad de acceder al borrador previo de la ley. En el borrador previo que no llegó a tener estado parlamentario, sino que era el borrador que propiciaba la UIF, se atribuía a la UIF la posibilidad de de cancelar la matrícula o suspender la matrícula. Bueno, se le hizo entender, la FAP se tuvo reuniones con la UIF y se le hizo entender que eso no era una potestad de la UIF, sino una potestad de los consejos profesionales. Pero entonces lo que quedó en la ley, no que la UIF puede suspender o cancelar la matrícula, sino que puede denunciar a los organismos de contralor específicos, llámese Banco Central, Consejo Profesional, Colegio de Escribanos, Superintendencia del Seguro de la Nación, o sea, todos los que tienen poder de supervisión sobre los sujetos obligados. Entonces, registros y organizaciones profesionales y recomendar, no disponer la inhabilitación, sino recomendar la inhabilitación de hasta 5 años. Bueno, vamos a hacer un break acá, y enseguida cuando volvamos vamos a ver cuáles son las actividades por las cuales nos podemos convertir, las actividades de nuestros clientes, o nuestras propias, por las cuales nos podemos convertir en sujetos obligados. Son las 11, yo les propongo que a las 11:20 puntualmente, volvamos a reactivar el audio y la imagen. Ok, profe.